Conocí a una persona, un compañero de milicia, un pastor, que era como muy descuidado, a veces en su aspecto personal, a veces en las cosas que hacía, y poco a poco se fue como apartando, no dándole importancia a cosas básicas en la vida de un cristiano: la oración, estar en la palabra, en la buena comunión con Dios. Y los años fueron pasando los años y él continuaba con ese estilo de vida. Es más, llegamos a pensar que él así era, que él así era. Cuando de repente, el golpe. Dejó el ministerio, dejó su familia, dejó prácticamente sus amigos y se perdió, se apartó, se fue con otra mujer, hizo otro hogar, destruyó su familia, todas las amistades que tenía. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? A veces pensamos que como cristianos caemos en este tipo de problemas porque vamos caminando muy bien y de repente como que pisamos una cáscara de banano y ¡pum!, caemos ahí. No, no es así. El enemigo viene trabajando años y años detrás de nosotros sin que nos demos cuenta y nos viene preparando un plan. Él está trabajando y tiene una manera específica de apartarnos de Dios a cada uno de nosotros. Vamos a leer este pasaje de 2 capítulo 2 y vamos a leer el versículo 11. Nada más el versículo 11. En el estudio vamos a estar mencionando otros pasajes, pero específicamente el mensaje va a estar basado en este versículo 11. Dice así: para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Y vean esta frase: pues no ignoramos sus maquinaciones. Voy a leer esta última frase y luego vamos a orar. Pues no ignoramos sus maquinaciones. Padre, queremos suplicarte que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que nos permitas, Padre, ser astutos para poder discernir, entender cuál es el plan que el enemigo tiene para con nosotros, con cada uno de mis hermanos, con cada uno de los jefes de familia, con cada pastor, con cada líder, con cada esposa, con cada hijo. El enemigo tiene una manera y está trabajando pacientemente para hacernos caer, para desviarnos del camino. Ahora, Padre, que este mensaje nos ayude a entender cuál es el plan, cuál es la estrategia que Él está llevando para apartarnos del camino. Estamos en tus manos y pedimos, Padre, que a todos nosotros que estamos ahora estudiando este texto, que nos hables, que tu Santo Espíritu nos guíe y que realmente nos enseñe, nos demuestre la desviación que podemos estar llevando, para que tú nos encamines, podamos corregir nuestras decisiones y acercarnos a ti, Señor. Bendice nuestras vidas y si hay alguien que no te conoce, Padre, que esta oportunidad sea la oportunidad para que tú le ministres, le hables y le puedas llevar a Cristo. Gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Si tú quieres mejorar tu vida espiritual, si tú quieres ser un mejor cristiano, si tú quieres apartarte del mal camino, entonces pon atención a este mensaje porque vamos a descubrir, vamos a quitarle la máscara al enemigo. Vamos a darnos cuenta ahora cómo poder entender lo que el plan que él está haciendo y me está involucrando, me está llevando. Paso a paso me va llevando y a veces no nos enteramos nosotros. Así que, pues vamos a ver cómo es el desarrollo. Quiero poner primeramente un planteamiento general. Cuando nosotros tenemos problemas de salud específicamente, bíblicamente hablando, podemos pensar en tres fuentes.
Primeramente, la fuente física, que es la que inmediatamente todos pensamos. Tengo un problema de salud, entonces el problema es físico. Y la solución es un doctor o un medicamento, un tratamiento, y yo ya salgo de esto. Normalmente esto es lo que todos hacemos. Sin embargo, hay otras dos fuentes que no consideramos. La siguiente fuente es la fuente de la carne. Hay cosas que porque nosotros hemos estado cediendo, estamos cediendo a nuestra carne, es allí donde nosotros nos damos cuenta que estamos complaciendo nuestro ser, complaciendo nuestra concupiscencia. Y cuando nosotros abrimos esos espacios al pecado en nuestra vida, el pecado causa problemas, causa dificultades. A veces el pecado nos lleva a deteriorar, nos aparta, cambia nuestro carácter, cambia nuestra manera de ser y nos volvemos como más alterados, como más problemas con la ira, como más problemas con el enojo y nos enojamos muy rápido y nos damos cuenta que algo está pasando, que ya no soy el mismo tranquilo de antes, que las cosas van empeorando. Entonces, cuando estas cosas van sucediendo es porque el pecado está destruyendo nuestra vida. Y vienen los problemas o las enfermedades que se llaman psicosomáticas. O sea, lo que comienza puede ser un problema personal interno cuando yo estoy tomando malas decisiones y todo esto, y estoy permitiendo que el pecado gobierne en mi vida. Eso está generando problemas de salud. Ahora, yo puedo pensar que por ese problema de salud buscar un médico, pero la raíz del problema no es físico, sino es nuestra naturaleza pecaminosa que estamos complaciendo. Allí pueden venir dolores de cabeza, pueden venir inflamaciones en cualquier parte del cuerpo y muchas cosas más, ansiedad, preocupación, todo esto, y vamos ahí al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos al médico, vamos a la farmacia, vamos al amigo y comenzamos a buscar soluciones cuando en el fondo es que tú le estás cediendo espacio en tu vida a la carne y la carne te está destruyendo, te está acabando. Ahí la solución ya no es el médico, ya no es el medicamento, o a lo mejor es una combinación de ambos, porque ya tienes un problema físico, pero con causas espirituales. Hay tantas cosas, por ejemplo, hay un hospital en Estados Unidos que a las personas que quieren que oren por ellos, están en sus camas, se puede ir a orar por ellos. Y hay quienes no quieren orar. Bueno, entonces ellos dicen que llevan una estadística de todos los que han orado, los enfermos que han orado, y se han sanado más rápido que los que no han querido orar, que quieren que oren por ellos, por su enfermedad. Entonces, puede ser que el problema no sea físico, sino espiritual. Y de hecho dice que cuando uno está enfermo, llame a los ancianos para que los ancianos vayan y oren. Y dice, y los pecados le serán perdonados y la persona será sanada. Entonces, estamos hablando de que muchas enfermedades pueden venir a nuestra vida, no necesariamente por fuentes físicas o un mal funcionamiento del cuerpo, sino que la causa principal sea el pecado. Ahora, pero hay otra área, ya dijimos que es física y en este caso es espiritual porque es la carne. Pero hay otra área, quizá un poco más difícil, más compleja, y es el área donde alguna hueste espiritual esté influenciando tu vida personal. O sea, estamos hablando donde se pueda manifestar algún demonio en nuestras vidas. A veces decimos, no, eso no pasa, eso no pasa. Sí pasa y aparece en la palabra de Dios, pero nosotros lo vemos tan remoto que prácticamente no consideramos la posibilidad. Y sí, allí en la Biblia dice que había personas que se desmayaban, que metían sus manos al fuego y describían cosas físicas, pero el Señor sabía que el problema no era físico, el problema es espiritual. Y una vez atacado esa área, entonces
viene la solución. Así que para el problema físico tenemos al médico o un tratamiento. Para el problema espiritual de la carne tenemos que es la consagración. Y para el problema este último, la solución es busca un pastor. Busca un pastor que te pueda ayudar, que te guíe y que te pueda dar, inclusive, te puede dar, resolver el problema en cuestión de minutos para darte una libertad total. Así que puede ser que aquel problema que de años viene trabajando el enemigo, en cuestión de minutos, aquello se desenvuelve. ¿Por qué? Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y si él ha estado maquinando por años, en un solo momento le podemos desbaratar el plan que él tiene contra nosotros. Y sobre esta última fuente, de la cual pocas veces hablamos y de la cual no le damos interés porque pensamos más en la carne y en lo físico, pero esta área nosotros decimos, no pasa nada, no puede ser, yo no veo nada, pero ahí está. Entonces no hay que descartarlo. Quiero decirles, nuestro Dios es soberano. Y más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y el poder de Dios se manifiesta en lo físico, se manifiesta en la carne y se manifiesta también contra las huestes espirituales de maldad. Entonces, el Señor tiene poder no solamente para mostrarlo. El poder de Dios se demuestra en varias formas, en la naturaleza, en el universo, etcétera, sino para empoderarte a ti por medio de la palabra y vivir una vida santa, para que nosotros podamos tener victorias en todas las áreas de nuestra vida. Así que quiero hablar de esta última fuente. Y aquí viene nuestro primer punto, y es el siguiente: Satanás tiene un plan para destruirte a ti y a mí. Esto no es una imaginación, esto es así. O sea, alguien puede decir, bueno, yo no soy tan importante como para que me desvíe a mí. Si me desvía a mí no va a pasar nada. No, Dios sabe cómo te está usando a ti y lo que puede llegar a tú a hacer en el futuro. Pero el enemigo sabe más o menos por dónde vas y él puede impedir que tú alcances los objetivos de Dios en tu vida. Entonces, aquí está, cuando nosotros llegamos a Cristo, tenemos un enemigo fiel, y ese enemigo fiel se llama Satanás, que junto con otros dos enemigos, que es la carne y el mundo, nos acechan diariamente para que nosotros no hagamos las cosas que son agradables a Dios. Pero con tantos años que tiene de estar haciendo estos planes, el enemigo ya aprendió. Y él hace las cosas de tal manera que tú y yo no nos damos cuenta. No pasa nada, ¿no? Hasta decimos, no, a mí no me pasa eso. No, puede ser con otras personas, pero conmigo no. Ahora, fíjate bien, bueno, ya lo vamos a ver, dice ahí que no ignoramos sus maquinaciones. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Así que yo debo de tener en cuenta o estar consciente de lo que digo, lo que pienso, lo que leo, las opiniones que están entrando en mí, qué tipo de programas de noticias veo. Hay unos que te llenan el corazón de amargura, hay otros que te preocupan, hay otros que te informan. Entonces, ¿qué está pasando? Debes de estar consciente de lo que estás pensando. ¿Qué tipo de opiniones estás replicando? Lo que dijo el fulano, sí, lo que dijo fulano es así. Pero ya no son tus pensamientos, tus ideas, sino lo que dijo el otro. Entonces, todas estas cosas, el mundo es tremendo, hermanos. La carne y el enemigo que ni lo tomamos en cuenta. ¿Por qué? Porque él no quiere que nosotros estemos conscientes y de tal manera trabaja él que no nos damos cuenta y hasta casi que lo eliminamos. No, yo quiero que traigamos a la mesa este tema. Y es que el enemigo está ahí. Así que yo debo estar consciente lo que siento, lo que me gusta, detrás de lo que ando. ¿Hacia qué está inclinado mi corazón? Bueno, debo de pensar en todas estas cosas. Ahora, debo de entender lo siguiente, y estoy como estableciendo base. El tema principal ahorita es que el enemigo tiene un plan para destruirte a ti. Ok, nosotros a veces creemos que todo lo que ven nuestros ojos es lo que es. Y si nuestros ojos no lo ven, entonces no es.
De tal manera que Pablo dijo, nosotros no andamos por vista, sino por fe. Entonces eso nos implica la posibilidad de ver algo más que lo que nuestros ojos físicos ven. Y el creyente principalmente, todo ser humano, pero principalmente nosotros, nos movemos en dos mundos, por llamarle así, en dos mundos, en dos esferas, en dos áreas grandísimas. La primera es un mundo real visible, que es el que tú y yo vemos, es el que nosotros podemos palpar, es el que podemos contemplar, es el que nuestros ojos nos dan información de todo lo que vemos, de los colores, de personas, de opiniones, etcétera. Ese es el mundo real visible y con el cual diariamente nosotros interactuamos, dormimos en una cama, o sea, algo físico. Yo me levanto, platico con personas que veo, escucho y todos mis sentidos están diseñados para relacionarme con este mundo real visible. Ahora, nosotros, y esto debes de considerarlo muy bien, también vivimos en un mundo real invisible. ¿Y esto cómo es? Bueno, así como nosotros nos desenvolvemos en el real visible, hay un mundo real invisible. Es como que si en el aire pudiéramos abrir y poder meter la cabeza y poder ver el mundo real invisible, y ahí está. Me acuerdo cuando el Señor le da la capacidad a una persona de ver. Es como que abre y puede ver y ve ángeles que están ahí presentes. Ve enemigos que están allí. Y ¿se acuerdan el caso de Elías, creo, no sé si fue Eliseo, que dice, el siervo dice, son ellos más que los nuestros. Y el Señor le dijo, mira, ¿cuántos ángeles hay? Dice, mucho más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Hay personas que han logrado ver, personas que nos acompañan cuando vamos solos, pero no vamos solos, vamos acompañados por ángeles y nos protegen y nos cuidan. Puede ser que ahí donde tú estás, tú digas, estoy solo o estoy sola. No, ahí hay ángeles que están contigo. Recuerdo muy bien una historia que leí de Carlos Spurgeon, que él estaba preparando su mensaje. Y lo estudiaba y lo estudiaba y lo arreglaba, lo bosquejaba. Y entonces su esposa le dijo, oye, ¿para qué te estás preparando tanto? Si la congregación que vas a ir a predicar el mensaje son como 15 nada más. Dice, ¿por qué te preparas tanto? Y dijo él, 15 son los hombres y mujeres que van a estar ahí, pero se te olvida que van a haber ángeles. Los que van a escuchar mi mensaje, hay muchos ángeles en ese lugar también, y yo tengo que prepararme bien, porque mi audiencia es muy grande. Y qué interesante, la persona que está consciente de los dos mundos, de las dos esferas, de las dos áreas en las cuales nosotros nos movemos. A veces no nos enteramos hasta que una hueste espiritual de la otra área nos afecta. Y ahí decimos, ¿qué pasó? Ahora sí ya te diste cuenta. Yo en mi vida pastoral he tenido la oportunidad de abrir esa ventana espiritual y meter no solo mi cabeza, sino meterme de lleno y poder encontrarme con huestes espirituales de maldad y en el nombre del Señor poder desarrollarme en esa área. Y eso es la bendición, que el Señor nos ha dado autoridad para poder ejercer no solamente en el área física visible, sino en la otra real invisible. Y eso debemos de estar conscientes. Si nosotros no estamos conscientes de eso, entonces no vamos a considerar la posibilidad de que el enemigo tenga un plan con nosotros. Pero sí, tú estás en la lista del enemigo. Tú estás ahí. No creas que eres insignificante. Para él, uno no es ninguno. Uno ya es algo. Y dice, bueno, a este lo voy a dejar caer. Claro, principalmente él tiene sus clientes principales, a quienes está atendiendo, pero va parejo con todos, con todos. Y no es que el principal va a venir a atacarnos, no. Él tiene sus huestes espirituales que se encargan de estas cosas. Entonces, cuidado que nosotros nos vamos a descuidar de estas cosas.
El Señor nos puede dar victoria en todo. Sí, definitivamente nos va a dar victoria. Pero hay que estar conscientes. Y leo nuevamente. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Esto significa que si tú ignoras las maquinaciones, él gana ventaja contigo. Porque como no sabes, si tú vas a una guerra y no sabes dónde está el enemigo, entonces ¿a qué le vas a apuntar si no sabes dónde está? Entonces dice, él va a ganar ventaja porque tú piensas que no está allí. Pero no ignoramos sus maquinaciones, dijo Pablo. Ahora, lo que vemos acá, esa expresión maquinaciones, se refiere a estrategias, a metas que él tiene. Tiene un plan contra ti. Es un plan que tiene contra ti. Tiene, digamos, como un folder que dice Vilma. Ahí dice Patty. Ese folder dice Lilia. Ese plan dice Silvia. Y lo abrimos y ahí está descrito el plan que tiene para sacarte de la voluntad del plan que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene un plan para ti, pero el plan del otro es sacarte del plan que Dios tiene para ti, donde tú te vas a perder las tremendas bendiciones que tú tienes en el Señor. Entonces, es así, esas estrategias están ahí. Lo que pasa es que Satanás es muy paciente y no te va a sacar de la noche a la mañana. No. Él tiene un plan tan ideado, el cual tú no te vas a dar cuenta. Y con una pequeña desviación que él haga en tu vida, dentro de varios años estamos hablando de un gran descarrío. Con solo que tú digas, pues no voy a leer la Biblia ahora. Hoy no, mañana sí, bueno. Y ahí vas. Otro día, bueno, ya lograste no leer la Biblia un día. Y eso es tremenda victoria para el enemigo. Porque dice, entre más ignoramos la palabra, menos conscientes vamos a estar de cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Pues hoy no voy a orar. Menos conexión con Dios tienes. Y el enemigo dice, fantástico, no vayas a orar. Hoy estoy cansado, me voy a dormir. Sí, duérmete. No quiero que estés allí ni leyendo un libro cristiano, ni hablando con cristianos sobre la santidad, ni haciendo conversaciones edificantes. No, olvídate de todo eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? Nos vamos apartando y le vamos quitando importancia a las cosas que son vitales en la vida cristiana. Le restamos importancia. Hay personas que pasan toda la semana y no han leído su Biblia. Sí, pero es que no hay que ser tan exigentes, tan estrictos con nosotros mismos. Hermanos, dice la palabra que nosotros no solamente vamos a alimentarnos de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si piensas en comer, piensa en alimentarte espiritualmente. Si preparas diariamente tu comida en la mañana, al mediodía y para la cena, entonces piensa también en cuál va a ser el menú espiritual. Pero si para ti el menú espiritual está totalmente descartado, el enemigo ya ha ganado algunos kilómetros ha ganado espacios en tu vida personal y te está apartando. Entonces, dice la Biblia que no debemos de olvidar o ignorar sus maquinaciones. Ahora, yo quiero que leamos el libro de Hebreos. Ahí tenemos un ejemplo bien importante. En el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 1. Se los leo por si tú no alcanzas a encontrarlo. Dice así, Hebreos 2, 1. Por tanto, viene hablando de Jesucristo. Por tanto, es necesario que con más diligencia, o sea, estamos hablando, vean qué importante esta palabra, con más diligencia, o sea, diligencia significa hacer algo bien y hacerlo rápido. Eso es diligencia, hacer algo bien y hacerlo rápido. O sea, no lo dejes para otro día. Si Dios te habla hoy con diligencia, quiere decir, no, un momento, yo voy a cambiar ya, porque ya me di cuenta que lo que el enemigo está haciendo en mi vida y no puedo seguir. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos
a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Deslizarse. La palabra en griego deslizarse se refiere cuando un barco llega al muelle y lo amarran. Todos los muelles tienen un lugar ahí donde se amarran para que el barco no se vaya. Pero cuando el barco llega al muelle y no está amarrado a Cristo, no está amarrado a la palabra, no está amarrado a la oración, llega al muelle y el barco está allí, pero no tiene esa unión, no tiene la comunión con Cristo, con Dios. Entonces, las mareas, hay corrientes que el barco despacito, ni se da cuenta uno ve que el agua se mueve nada más, pero el agua lleva un rumbo. Entonces el barco que no está amarrado, despacito, despacito, ni se nota, despacito se va alejando del muelle. Se va alejando, deja de leer la palabra, de orar. A veces busca la palabra, a veces se conecta, a veces no se conecta para escuchar, a veces lee libros cristianos, a veces ya ni sabe ni dónde dejó el libro. Y ahí se va apartando, comienza a encontrarse nuevas amistades, personas que, como aprendíamos, no hay que oír el consejo de malos, y allá va. Cuando se da cuenta, ya a lo lejos se ve el muelle. ¿Por qué? Se deslizó. Es lo que le pasó a este compañero mío, pastor. Se fue deslizando, despacito. No hacía nada malo, pero se iba apartando de Dios. No era un gran pecador, no, pero iba disminuyéndole importancia a las cosas importantes de la Biblia. De hecho, cuando Natán se acerca a David, le dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová? O sea, había dejado de hacer sus devocionales, David. Ese era el problema. Ya no estaba leyendo ni orando. Ya su vida, estas actividades ya no están incorporadas en él. Y entonces ahí se fue apartando, y sabes que Satanás tiene un plan específico, tiene una dinámica, tiene una estrategia, tiene una maquinación para cada uno en particular. ¿Por qué? Porque todos tenemos naturalezas pecaminosas diferentes. El Señor sabe cómo a ti. El Señor sabe qué te enoja, qué te gusta y todo. Sí, pero el enemigo también te conoce y sabe por dónde te va a llevar para apartarte del camino. Entonces, no nos deslicemos, no sea que nos deslicemos. Si nosotros estamos sabedores de que estamos en este mundo, yo voy a estar alerta. Y yo voy a decir, no, pues Satanás tiene un plan contra mí. Ahora la pregunta es, ¿cuál es ese plan? Yo no me quiero deslizar como esos barcos que se apartan. Entonces, el segundo punto quiero que veamos acá es que, según dice Pablo, todos debemos de saber cuáles son las maquinaciones que Satanás tiene en nuestra vida. Todos debemos de saber cuáles son. Entonces, ¿cuál es el plan que el enemigo tiene contra ti para destruir tu fe, para derribarte, para acabar tu deseo de servir a Dios, para acabar tu deseo de ser un buen cristiano, para esconder todas aquellas metas que te pusiste allá en enero, y todos esos buenos deseos que tenías, ya ni sabes a dónde quedaron las metas? Entonces, el enemigo te quiere apartar. Así que dice la palabra de Dios, no ignoramos sus maquinaciones. Ahora, la frase da a entender como que si ya lo supiéramos. Porque dice ahí, pues no ignoramos sus maquinaciones. Podemos decir, bueno, Pablo a lo mejor sí sabía, pero yo no sé. Y solamente quiero decirte que sí sabes, sí lo sabes. Lo que pasa es que no te has dado cuenta cuál es, pero sí lo sabes y ya lo conoces. Y eso es lo que yo quiero que entiendas ahora. ¿Cuáles son las maquinaciones, las estrategias por donde el enemigo te ha agarrado la mano y de la manita te va llevando despacito? No te jala, el enemigo no te jala porque entonces nos echamos para atrás, nos guiñamos, pero nos lleva tan suave, tan sutil, nos va llevando que no nos damos cuenta
hasta que ya el enemigo está encima de nosotros. Entonces, cuidado, cuidado, porque vamos quitándole importancia a las cosas que merecen prioridad en nuestra vida. Este pastor del que les comento, pues no, él se veía normal y llegamos a pensar, es que él es así. Pero ahí estaba actuando el enemigo, despacio, despacio. Y si físicamente vemos un alejamiento, imagínense espiritualmente cómo estará. En su intimidad, allá en lo oculto, todo lo que esa persona puede llegar a hacer. Así que dice la palabra de Dios que nosotros no debemos de ignorar sus maquinaciones. Entonces, ¿cuáles son las maquinaciones? Tú y yo debemos de saber cuál es el plan que el enemigo tiene contra nosotros, porque sí lo existe. Entonces, ¿cuáles son? ¿Cómo puedo yo saber esto? ¿Cuáles son las maquinaciones que tiene contra mí? Bueno, debemos de estar conscientes de este plan y debemos darnos cuenta cuando un elemento importante es que cuando aquellas personas dicen, yo antes tenía un cristianismo mejor que el de hoy. Cuando decimos, yo me acuerdo que cuando me convertí tenía esto, mi primer amor, y comenzamos a hablar de los tiempos bonitos de cristianos nuestros. Pero ¿cómo estamos ahora? Estamos fríos, apartados, ya no tengo ese deseo por buscar la palabra, la oración, de disfrutar ese tiempo. Dice la palabra, dice ahí en Salmos que en Él está su delicia. Ya no está nuestra delicia está por otro lado ahora. Y entonces quiere decir que ya el plan está funcionando en ti y antes eras mejor que hoy. Estás siendo apartado de lo que Dios ha preparado para ti. Y debemos de volver otra vez al camino. Pero ¿cómo puedo saberlo? ¿Cómo puedo entender esto? La verdad es que es bien fácil. A veces nosotros lo hacemos complicado. Es muy sencillo conocer cuáles son las maquinaciones del enemigo contra nosotros. ¿Cómo es esto? Bueno, primeramente, tú sabes cuáles son tus debilidades. Satanás no te va a atacar por la parte fuerte que tú tienes, sino por tus debilidades. Entonces ya sabes cuáles son las áreas débiles que tú tienes. Hay quienes tienen muchas áreas débiles en su vida. Bueno, entonces a lo mejor en una de esas está el plan. Otros pueden decir, no, mi área débil principal es esta. Ok, allí está el plan del enemigo. Entonces ya sabemos cuál área podría ser. Ya vamos a ver las áreas más adelante. Pero en este momento quiero que identifiques cuáles son tus debilidades. Y es precisamente ahí donde el enemigo tiene instalado su plan para cautivarte, para apartarte de los caminos de Dios. Ahora, para darte más luz, tú sabes cuál es tu agenda. Tú conoces los lugares que frecuentas. Tú sabes quiénes son tus amigos. Tú conoces también qué es lo que te gusta, qué actividades tienes. ¿Qué haces durante la semana? Todo. ¿En qué inviertes tu tiempo? Ok, allí en todas esas cosas, allí está el plan del enemigo. Allí precisamente es donde está. Ahora, tú no solo sabes esto, sino que inclusive hasta sabes los nombres de las personas que el enemigo está usando para sacarte del plan de Dios. Hasta los nombres los sabes tú. Hasta sabes su casa, conoces lo que piensa, lo que cree. Todo eso ya lo sabes. Solamente es que despiertes y te des cuenta que ese es el plan. Tú pensabas que era, no, es que es mi estilo de vida. No es tu estilo de vida. Es el plan que suavemente te ha llevado por allí y no te has dado cuenta. Te ha ido metiendo despacito, despacito, te va metiendo en el corral. Y despacio, no te quiere empujar, te va llevando despacio. Y cuando estás adentro, cierra la puerta, ya estás adentro. Ya no te puedes salir. Y entonces te ves acorralado. ¿Y qué pasó aquí? ¿Cómo llegué a este lugar? Bueno, mira, no te diste cuenta, pero te fuiste deslizando despacio, quitando la importancia a las cosas espirituales. Y ahí te vas metiendo. Y a lo mejor una amistad dice, no pasa nada, no pasa. Yo sé lo que estoy haciendo. Bueno, está bien. En realidad, la gente que dice yo sé lo que estoy haciendo, lo que está diciendo es que yo dirijo mi vida, no es el Espíritu Santo.
Y entonces ahí es donde vienen ya los problemas muy, muy serios. Entonces, tú sabes hacia qué pecados te está inclinando Satanás en este momento. Ahora, pero tú pensabas que no eras tú, que eras tú el que yo hago esto, yo mi agenda, yo esto y lo otro. Sí, oye, no eres tú. Es el enemigo que te ha preparado tu plan. Y está tan escondido que hasta tú has bautizado ese plan como personal. Y no es personal, es las maquinaciones, son las estrategias, son los planes que él tiene para sacarte de las cosas que son agradables delante de Dios. Así que no ignoramos sus maquinaciones, ya las sabes. Solamente que dice, uy, qué tremendo, entonces todo esto no es mío, no es mi inclinación personal, mi corazón, no, todo esto es parte del plan que el enemigo tiene, pero ¿dónde está? No se ve. Y es tan sutil que no te das cuenta, es que no puede ser él, sí es él. Y dice Pablo, no ignoramos sus maquinaciones. Ahí está. Entonces pregúntate, ¿a qué está inclinado tu corazón? ¿Qué es lo que está controlando tu vida? Si ya no es el Espíritu Santo, entonces ¿qué controla tu vida? Ahí es donde el enemigo ya ha ganado ventaja. A lo mejor este plan de seducción está funcionando muy bien y te has alejado. Ya estás viendo el muelle muy lejos. Ya te apartaste. Tus amigos ya ni son cristianos. Tu Biblia, pues por ahí está, y antes la llevabas a la iglesia, hoy como es así, en conexión, pues ya ni es necesario tenerla. De todas maneras el pastor la lee, y le vamos reduciendo, y nos apartamos, nos deslizamos. Entonces nosotros debemos de estar muy sabedores de cuáles son los planes del enemigo en mi vida. Entonces, yo no te voy a decir cuál es, tú lo sabes ya. Por eso Pablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Así que estas maquinaciones que ya están allí y ya están funcionando, puedes darte cuenta que ahí están. Entonces, ¿por dónde vas? ¿Por dónde te lleva el enemigo? ¿Hasta dónde? ¿Qué tan lejos está ya del muelle? Y entonces esas son preguntas que tú las puedes contestar. Y el consejo es, hermano, hermana, no te quedes de brazos cruzados. Si ya sabes por dónde te lleva el enemigo, aun cuando no le ves la cara, si ya sabes por dónde te lleva, no te quedes nada más observando a ver qué pasa. No nos podemos quedar de brazos cruzados. Tenemos que hacer algo. Debemos ya de decidir destruir el plan de Satanás para mi vida. Desbaratárselo. Destruirlo. Y eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Cómo podemos entonces destruir el plan de Dios? Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer, para destruir, para desbaratar los planes que el enemigo tiene contra ti. No me he metido en áreas específicas todavía. No me he metido ahí, solo estamos hablando del esquema general de trabajo de este enemigo que es fiel. Tú no ignoras tú sabes hacia dónde vas, tú sabes que estás haciendo mal, tú ya lo sabes, ahí está el plan de Dios funcionando. En tercer lugar, vamos a ver las áreas. ¿En qué áreas está trabajando? Dice la Biblia en Primera de Juan 2:16. Vamos a buscar Primera de Juan 2:16. Aquí vamos a ver, yo no sé en qué área Satanás te tiene atrapado o en qué áreas. A lo mejor puede ser una, puede ser dos o una combinación. A lo mejor en todas las áreas te tiene muy atacado. Entonces, dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2, versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre. ¿Ok? Eso no es de Dios, sino es del mundo. ¿Y quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Está bien claro, ok. Todas estas cosas son del mismo que está orquestando todo. Es
este plan mundial que está desarrollando, pero también tiene un plan personal para ti. Así que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en una de estas tres áreas, él, o en las tres, o en dos, o una combinación, ahí es donde está atacando él. Y quiero que aclaremos estas áreas para que tú entiendas cuáles son las maquinaciones, cuál es la estrategia que está llevando contra ti. Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Se acuerdan el caso de Eva? Bueno, Satanás llevó a Eva muy astutamente a un punto en el cual ella ya podía pecar. Pero él la llevó de tal manera que primero la hizo dudar de la palabra de Dios. Y la pregunta que usó fue, ¿con qué Dios os ha dicho que no deben de comer de todo árbol del huerto? Y eso la hizo reflexionar a ella. Ah, sí, ¿verdad? ¿Y por qué nos habrá dicho eso a nosotros? O sea, cuestionar la palabra de Dios y llevarte a un punto de duda. Cuando el enemigo ve que ya estás dudando, y en cualquier área de la vida, por ejemplo, en la administración de la vida, del tiempo, que nosotros podamos dedicar tiempo para leer la palabra de Dios. Con que Dios les ha dicho que estén leyendo la Biblia todos los días, ¡uy, qué tedioso eso! Sí, ¿verdad? Está muy tedioso, sí. Con una vez a la semana que la leas es suficiente, que ya está negando. Entonces, primero te hace dudar. Y ya cuando tú estás en la posición de duda, niega la palabra. La niega. Te da otra. ¿Cómo la niega? Pues te da una instrucción. Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Ah, ya negó la palabra. Pero él no llega negándola de un solo, porque entonces no la vamos a creer. Primero te hace dudar. Ah, con que Dios te ha dicho que no coman de ese árbol. Con que Dios te ha dicho que no puedes tener un amante. Dios te ha dicho que no agarres ese dinero. Ah, con que Dios te ha dicho que no puedes ir a ese lugar. Si tú eres libre, tú puedes hacer lo que tú quieras. Con que Dios te ha dicho que no andes a las 12, a la 1 de la madrugada haciendo esto y lo otro. Tú eres libre, ¿no? Tú lo puedes hacer. Con que Dios te ha dicho que te tienes que someter a tu esposo. Con que Dios te ha dicho que tienes que amar a tu esposa. Tantas reglas que Dios me ha puesto. No, yo voy a hacer lo que yo quiera. Entonces, cuidado, porque cuando estamos dudando de una norma divina, es porque el enemigo ha comenzado a trabajar. ¿Y qué está haciendo? Me está haciendo dudar, me está haciendo tener en poco la palabra. Y luego viene y la niega. No es así. Mira, vas a disfrutar. Ahora viene no solamente la niega, sino que después cambia la palabra de Dios por un concepto, una creencia diferente. A Eva le dijo, si no, sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ok, ahí le cambió ya. Pero Satanás no la va a cambiar desde el principio. Primero te va a hacer dudar, después la va a negar y después la va a cambiar. Una vez Eva estaba lista para pecar, viene el proceso de seducción. Dice el proceso de seducción. Dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Ahí está, el deseo de los ojos. Allí la cautivó el proceso de seducción. Ahora vean esta otra área, la vanagloria de la vida. Dice que el caso de Eva, y el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría. Si yo como de eso voy a ser muy sabia, voy a ser muy inteligente, voy a saber y conocer muchas cosas, la vanagloria de la vida. Ahora el enemigo ya la tiene bien convencida, bien seducida. Y luego viene la otra donde dice, y finalmente viene el tema de la carne. Y tomó su fruto y comió, porque dice que era codiciable. Entonces ya comió. Pero el enemigo no te va a decir, oye, come de esta fruta. No, te va a llevar paso a paso. Oye, adultera. No te va a decir adultera. Poquito a poquito. Primero hazte amigo, nada más. Solo amigos, nada más, solo amigos, sí. Después salgan a comer, una comidita nada más. Como aquella hermana dice, si nosotros fuimos a tomar un café, eso fue todo. Y al final terminaron en un hotel. Entonces, cuidado, porque es paso a paso. Recuerden el caso de Lot, no llegó a Sodoma,
de un solo viaje. Se fue poniendo sus tiendas poco a poco hasta que de repente ya estaba en Sodoma. Y entonces igual el enemigo nos lleva paso a paso hasta que finalmente ya nos encerró en el pecado. Allí, ahora, en estas áreas, ahora lo mismo quiso hacer Satanás con Jesucristo. Y veamos el caso de la tentación de Jesús. La única diferencia es que Eva sí cayó y Jesús no. Vamos a ver entonces, y aquí vamos a aprender cómo poder enfrentar este tipo de pruebas y de tentaciones y planes que el enemigo tiene contra nosotros. ¿Ok? Allí entonces en Mateo capítulo 4 del 1 al 11 dice la palabra de Dios claramente que el diablo tentó a Jesús. Veamos cómo fue esa tentación. La primera tentación estaba dirigida hacia la carne, o sea, un deseo físico. Y dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesucristo tuvo hambre. Entonces dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ay, así me imaginaba, ¿cuál es el pan dulce que más te gusta a ti? ¿Cuál es el pan? Un pan relleno con jamón, un pan metido allí con queso, con crema. Y ay, se imaginaba, a lo mejor, si le atendemos al enemigo, haz que se convierta en pan y métele lo que quieras allá adentro. Así, pongámosle un pavo, sí, ponle pavo, un huevo, ponle huevo. Y así nosotros nos entusiasmamos y finalmente terminamos haciendo lo que el enemigo dice. Pero el Señor le contestó con la palabra. Y no vamos a estudiar las tentaciones, solamente vamos a ver las áreas. La segunda tentación estuvo en el área de la vanagloria de la vida. Y le dijo Satanás, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, o sea, Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, tírate, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? ¿Qué le estaba sugiriendo Satanás a Jesús? Mira, ponte allá en la parte más alta del templo y lánzate. Allí en el templo, allá abajo, siempre hay gente. Ahí te van a ver todos. Y cuando estés allá arriba, levanta las manos y muévete y el viento hasta va a mover tu túnica y la gente te va a ver allá arriba. Oye, mire quién es Jesús, el de Galilea. Ah, de veras, y el Nazareno. Ah, bueno, está bien. ¿Y qué va a hacer? Parece que se va a lanzar, parece que se va a tirar. Y entonces, si Jesús se hubiera tirado, se hubiera lanzado, los ángeles jamás hubieran llegado. Y él hubiera terminado aplastado, muerto, ahí abajo en el templo. Y entonces, no hubiéramos tenido la salvación nosotros. Porque la gravedad hubiera hecho su trabajo. Y el consejo fue, pero él va a mandar a tus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces él lo que le sugería es así como los muñequitos, como las caricaturas que se tiran y ya cuando va llegando, mete freno y ya llega suavecito. Y qué show más hermoso hubiera sido que Jesús hubiera llegado como el Mesías prometido y llegó volando literalmente y llegó al templo. Mira, toda la gente te va a apreciar. Yo te estoy sugiriendo esto porque esto va a ser un pegue y vas a llegar a ser el Mesías tremendo y todos te van a apreciar. ¿Por qué? Porque todo el mundo van a decir, mira, el Mesías llegó volando al templo. Pero todo son mentiras, son puras mentiras. Y el Señor volvió a sacar la palabra otra vez. Pero Satanás tenía un plan, una estrategia, tenía un procedimiento para hacer caer a Jesús. Pero el Señor siempre sacó la espada de la palabra de Dios para defenderse. Y luego viene otra tentación. Dice que esta vez le llevó en el área del deseo de los ojos. Esta vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró, me imagino, le mostró todo el imperio romano, todo el imperio asiático, los chinos, todos los mongoles, todos los reinos que habían en aquel entonces africanos, todos los incas, todos los mayas, todos los reinos del mundo le mostró, aun cuando no se había descubierto América, todo se lo mostró, porque él es el príncipe de este mundo. ¿Y qué le estaba diciendo en otras palabras? Yo te lo voy a dar.
No necesitas ir a morir a la cruz para salvar a toda esta gente. Yo te lo ofrezco, yo te lo doy ahorita, ¿sí? Únicamente lo que tienes que hacer es arrodillarte delante de mí. Ni te vas a dañar las rodillas. No tienes que ir allá como el cordero sacrificado. No, no, no. Así facilito y se va de paso, ya rápido. Esto es así. Entonces yo te estoy dando una ganga, una tremenda oferta. Esto no lo vas a encontrar allí a la vuelta de la esquina. Así que tu papá quiere que vayas y mueras en una cruz. Yo te estoy diciendo, arrodíllate y ya con eso basta. Yo te doy todos los reinos. Tú viniste a salvar este mundo. Sí, aquí está, yo te lo doy. Entonces el Señor le contestó con su palabra otra vez. Y ahí está el punto principal. Nosotros podemos vencer. Ya sea que la tentación venga por el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida, nosotros podemos vencer por medio de la fe y la palabra de Dios. El Señor creía y el Señor conocía la palabra y esto lo sacaba. Los deseos de la carne pueden ser las drogas, el sexo, el alcohol, la comida. Los deseos de los ojos pueden ser todas aquellas cosas que nuestros ojos están viendo. Como Eva vio el fruto, así como David vio a Betsabé, así como Acán vio el lingote de oro y el manto babilónico, así nosotros nos podemos estar cautivados por algo. Quizás vemos casas, celulares, carros y vemos cosas y dice, ay, yo quiero esto, yo quiero lo otro y hasta puedo echar mano de procedimientos equivocados para obtener lo que quiero. Entonces, en estas áreas puede ser el conocimiento, la vanagloria de la vida, ahí puede venir estatus, poder, tener esa autoridad, tener suficiente dinero, marcas de prestigio, vestirse con marcas de prestigio, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Todo eso te levanta tu ego, la vanagloria de la vida. La pregunta es, ¿cuáles son las estrategias que el enemigo tiene en tu vida? ¿Cuál es el plan que él está haciendo? Deberías tú de conocerlo. Y una vez más digo, Pablo dijo, no ignoramos sus maquinaciones. O sea, tú ya la sabes, solo ponle nombre. Este es el plan de Satanás, no es tuyo, no es tu propio estilo de vida. Ha llegado a ser tu estilo de vida porque ese es el propósito del enemigo. Y yo te invito ahora para que comiences a destruir las estrategias que el enemigo tiene para apartarte de Dios y que vuelvas nuevamente a Él, usando nuestra fe y la palabra de Dios. Así fue vencido Satanás. Así lo podemos nosotros también derribar. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y entonces vamos a desbaratarle el plan que de años viene trabajando en nuestra vida. Se lo podemos desbaratar en un instante. No, un momento, yo me salgo de aquí y pegas el brinco y te sales del corral donde ya te metió. Y en el nombre de Jesús, Él te va a dar la victoria. Vamos a orar, hermanos. Padre, queremos darte las gracias porque no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Ya las sabemos, ya conocemos por dónde nos lleva, qué tan convencidos estamos, qué tan lejos estamos, que nuestro corazón ha venido siendo trabajado de tal forma que ya está inclinado a ciertas cosas que son desagradables a Dios. Te pedimos, Padre, que nos des poder, autoridad para meter freno espiritual y desbaratar el plan que el enemigo tiene en nuestra vida. Y volvernos a ti, Señor, a ese plan que tú tienes para nosotros. Te damos las gracias, Padre, y pedimos que tú bendigas nuestras vidas y las vidas de todos aquellos, Padre, que ahí en su casa están escuchando este mensaje. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.